¿Qué tal? Bienvenido a tu clase de control estadístico de la calidad. Hoy hablaremos del tema planes de muestreo de aceptación. Aplicaremos el esquema 1000 STD-105D. Bienvenido. Estarás de acuerdo conmigo que tú como cliente, cuando compras un producto y este te sale defectuoso, estás en todo tu derecho de regresarlo a quien te lo vendió, para que te lo cambie por uno en buenas condiciones o bien regresarte tu dinero. Bueno, al menos eso sería lo justo. Lo mismo sucede en las organizaciones. Cuando la empresa compra materia prima o materiales a sus proveedores, debe de realizar un proceso de inspección para verificar si debe aceptar o no el lote de mercancía. Lo mismo sucedería cuando la empresa es a su vez proveedor y el departamento de calidad debe de realizar una inspección a los lotes para saber si debe enviar o no los lotes de producto terminado al cliente. Este proceso de aceptación o rechazo de productos debe de pasar por un proceso, al que llamaremos muestreo de aceptación. Y precisamente es de lo que voy a platicarte en esta clase, en la que aprenderás a elaborar un plan de muestreo con base al esquema 1000 STD-105D. Te darás cuenta que es muy sencillo hacerlo, así que no te pierdas ningún detalle. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Empecemos por definir en qué consiste un muestreo de aceptación por atributos. ¿Qué es? Es extraer de forma aleatoria una muestra de lote y clasificar cada unidad de acuerdo a sus características, tanto aceptables como defectuosas. Bien, tenemos claro el término atributos, ¿sí? Cuando nosotros queremos evaluar una característica de calidad, y lo aprendimos cuando realizamos los gráficos de control por variables, que es el XS y el XR, medíamos una característica que evidentemente fuera medible: peso, temperatura, presión, etc. Pero cuando usted realizó la investigación de los gráficos de control por atributos, se dieron cuenta que esa característica de calidad no puede ser medible. Es decir, podemos evaluar a esa característica de una manera subjetiva o de una manera más visual, determinando a ese producto como bueno, malo, aceptable, defectuoso, pasa o no pasa. Entonces, en esta ocasión hablaremos de un muestreo de aceptación por atributos, determinando aquellos productos que se pueden categorizar o clasificar como productos aceptables o productos rechazados, o productos buenos o productos malos. Entonces, en ese entendido, este proceso consiste en extraer una muestra aleatoria para determinar la cantidad de elementos que se van a inspeccionar de un lote y poder evaluar la característica de calidad como aceptable o rechazable. ¿Cuál es la importancia de nosotros poder realizar un muestreo de aceptación por atributos? Bueno, el argumento más importante es garantizar que se cumplan con las especificaciones de calidad y los estándares definidos en los productos. Es importante que nosotros como proveedores entreguemos a nuestros clientes productos que cumplan con las especificaciones que ellos en un principio habían exclamado a ese proveedor o a nosotros que somos proveedores. Características a lo mejor de algún color, de algún tipo de material, de algún tipo de forma, ¿sí? Que son características que incluyen las especificaciones cuando se solicita un producto al proveedor. Entonces, queremos pues tener esa fidelidad de nuestros clientes y no estar recibiendo quejas o devoluciones. Entonces, a través de este proceso de muestreo vamos a crear una especie de filtro para poder asegurar que el producto que se envía al cliente sea aquel que cumpla con las especificaciones que determinó en un principio. Es importante saber que el muestreo de aceptación se utiliza para saber si un producto es rechazado o aceptado, sin embargo no mejora su calidad. Es importante que sepas de entrada que a través del muestreo de aceptación no nos va a decir cómo mejorar la calidad, pero nos servirá como argumento para poder exigir a nuestros proveedores productos de mejor calidad. O a su vez, si nosotros somos proveedores,
asegurarnos de identificar la cantidad de productos o de lotes que se están rechazando para poder utilizar esa información en realizar investigaciones que nos permitan identificar en qué estamos fallando y poder así mejorar la calidad de nuestros productos. Y pues sobre todo pues garantizar que el producto que se envía al cliente sea el indicado. ¿Y qué nos va a ayudar a cumplir nuestro objetivo de realizar el plan de muestreo? Bueno, existen algunos esquemas o algunas técnicas para poder realizarlo. Este día hablaremos de una de las más utilizadas para el plan de muestreo por atributos, que es el MIL-STD-105D, que es el Militar Estándar 105D, también lo puedes llamar así. Fíjate que el MIL-STD-105D surge desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esta etapa en la evolución de la calidad en la que se buscaba asegurar la eficacia del armamento? ¿Sí? Aquellas personas, civiles o soldados que iban a la guerra, pues querían asegurarse de que las armas que ellos usaran, pues realmente sirvieran para su objetivo. Entonces, desde entonces se utilizaban este tipo de técnicas para poder cumplir con esa misión. Entonces el MIL-STD-105D es una de las técnicas que se usó en aquellos tiempos y que hoy en día es muy empleada por muchas industrias que desean elaborar planes de muestreo para poder asegurar la calidad de los productos que se reciben o que se envían al cliente. Entonces, ¿en qué consiste el MIL-STD-105D? Leamos. Es un sistema de muestreo de aceptación por atributos basado en un valor de NSA o AQL. ¿Qué es eso de NSA o AQL? Bueno, es el nivel de calidad aceptable en español, o podemos encontrarlos en la literatura como también AQL por sus siglas en inglés, pero es exactamente lo mismo. Y su objetivo es determinar el tamaño de la muestra a inspeccionar y los límites para poder aceptar y o rechazar un lote. ¿Qué nos va a permitir esa técnica o este esquema? Poder determinar el tamaño de la muestra. Rápidamente, cuando nosotros hablamos de muestreo, pues nos dirige a la disciplina de la estadística. Necesitamos elegir un pequeño fragmento de la población para poder interpretar qué nos quiere decir esa población. Entonces, ya trasladado a la parte de la calidad, pues sería analizar una pequeña fracción de un lote, ¿sí? De producción de producto terminado o producto que se recibe del proveedor, para poder inspeccionar más fácil y en menor tiempo esos productos y poder determinar con base en límites para aceptar y o rechazar esos determinados lotes, ¿sí? La MIL-STD-105D consta de una serie de tablas que nos van a ayudar a llegar al proceso de la elaboración del plan de muestreo. Una de ellas está relacionada a los niveles de inspección, en las que se seleccionan los códigos de acuerdo al tamaño del lote. Es decir, nosotros vamos a conocer esa información, el tamaño del lote, cuántas piezas tiene el lote que vamos a inspeccionar. Tenemos aquí de 2 a 8, de 9 a 15, 16 a 25, hasta más de 500,000 piezas que puede contener el lote. La información que también encontramos en esta tabla está precisamente de los niveles de inspección, que es dividida en dos: niveles de inspección especiales y niveles de inspección generales. Los niveles de inspección especiales están conformados por S1, S2, S3 y S4. Y este tipo de niveles de inspección se utilizan en productos que generalmente suelen ser muy costosos, en los que debemos de prestar especial cuidado y debemos de ser más rigurosos en cuanto a la determinación de unidades para poder definir si vamos a aceptar o rechazar ese lote. Entonces, cuando se trate de productos que sean muy costosos, vamos a utilizar los niveles de inspección especiales. Entonces, normalmente se utilizan los niveles de inspección generales, que es la otra parte de la tabla, que son aquellos que son divididos en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Mientras mayor sea el nivel de inspección general, hablamos de la rigurosidad de poder aceptar o rechazar un lote. Entonces,
el nivel más utilizado o el nivel promedio, por así decirlo, de inspección es el nivel número 2, es el que la mayoría de las empresas utilizan para llevar a cabo el proceso de plan de muestreo. Entonces, siendo el nivel 2 el nivel promedio para poder evaluar este proceso, si nosotros, por ejemplo, elegimos un nivel 1, estamos hablando de que somos más abiertos a poder aceptar más cantidad de productos defectuosos para poder aceptar el lote. Entonces, un nivel 3, por ejemplo, estamos hablando de que somos más rigurosos en establecer la cantidad de defectuosos para poder aceptar el lote. Entonces, para no estar en ningún lado ni el otro, lo que hacen las empresas es utilizar un nivel de inspección general, es decir, un nivel 2. Otro de los elementos a considerar bajo esta normativa o este esquema son los tipos de inspección. La 1000 STD 105 utiliza 3 y te voy a platicar acerca de cada uno de ellos. Tenemos a la inspección reducida, a la normal y a la rigurosa. Utilizamos el tipo de inspección reducida cuando en el proceso de inspección, lote con lote, a menudo salen lotes aceptados. Es decir, la calidad es superior cada vez que se realiza una inspección. Inspección el lote número 1 salió aceptado. Lote número 2 salió aceptado. Es cuando la calidad ya se vuelve una costumbre y en cierta forma tenemos confianza en que los productos normalmente los lotes normalmente están saliendo aceptados. Es decir, pues definida el tipo de inspección reducida cuando la calidad es superior. Ahora bien, cuando utilizamos un tipo de inspección normal es cuando la calidad pues es aceptable, es decir, que no está ni por los suelos ni por los cielos, ¿sí? Que de vez en cuando pues se aceptan lotes, que de vez en cuando se rechazan lotes, ¿sí? Ahora, el tipo de inspección rigurosa es cuando es al revés de la reducida, ¿sí? Cuando salen más lotes rechazados que aceptados, ¿sí? Entonces, cuando empleamos el tipo de inspección rigurosa es cuando las cosas andan mal, es decir, cuando la calidad ha disminuido. La que habitualmente se utiliza o con la que normalmente se suele iniciar es con el tipo de inspección normal. El pasar a un tipo de inspección rigurosa quiere decir que salieron lotes rechazados frecuentemente. O bien, si pasamos a un tipo de inspección reducida es cuando la calidad se vuelve superior, la calidad es excepcional, que necesito pasar a otro tipo de inspección, más cómoda o con más confianza, pero la que habitualmente se utiliza es la normal. Veamos entonces, conozcamos ahora la tabla cuando realizamos la inspección normal. Vamos a ver sus componentes y vamos a aprender, por supuesto, cómo es que se utiliza, ¿sí? Entonces tenemos en esta pantalla la tabla que nos va a ayudar a realizar la inspección normal, que dijimos que la calidad aquí es aceptable, que salen uno que otro lotes rechazados y más lotes aceptados. Entonces, ¿de qué está compuesta? Está compuesta la primera columna por una letra a la que vamos a denominar código. Ese código se extrae cuando nosotros seleccionamos el nivel de inspección, de los cuales platicamos ahorita, que dijimos que el 2 era el más utilizado, que pertenece al nivel de inspección general, y seleccionamos ese código con base en el tamaño de nuestro lote. Por ejemplo, si tenemos un tamaño de lote 550, pues entraríamos en esta fila de 501 a 1200 y nos vamos a dirigir hacia, por ejemplo, el nivel de inspección general 2 y encontramos un código. Este código en este caso sería la letra J, ¿sí? Entonces vamos a ubicar, si estamos haciendo la inspección normal, pues la letra o el código en este caso que es J. Nos va a dar la información, este tipo de inspección, esta tabla, sobre la cantidad
de elementos o de cantidad de productos que yo debo de inspeccionar del lote. En este caso, si seguimos con este ejemplo, pues le corresponde 80, ¿sí? Es decir, si teníamos un lote de, ¿cuánto habíamos dicho? De 550, pues no voy a tener que inspeccionar las 550. Voy a inspeccionar únicamente 80. Entonces, en el encabezado de la tabla de inspección normal, encontramos el nivel de calidad aceptable que dijimos que era NSA o AQL. ¿Te acuerdas? Que representa el nivel de calidad aceptable. Y encontramos una serie de valores que van desde 0.010 hasta 1000. Ese valor es definido en común acuerdo entre las partes interesadas, es decir, entre el proveedor y el cliente. Y el nivel de calidad aceptable está en función de qué tan estrictos vamos a ser al momento de determinar con cuántas piezas debo de aceptar o rechazar el lote. Entonces, la definición del valor del NSA o AQL va a tomarse en cuenta considerando ese común acuerdo entre ambas partes, que sean proveedor y cliente, ¿sí? Proveedor y comprador, proveedor y cliente, como quieras llamar. Entonces, este valor se toma en común acuerdo para definir entre esas partes con cuántos productos o con qué nivel de calidad vamos a definir cuándo vamos a aceptar o cuándo vamos a rechazar un lote. Entonces, abajito de esto encontramos una serie de simbología que tenemos aquí, AC y RE. Entonces, AC, de acuerdo a la tabla, representa el valor de aceptación, es decir, con cuántos productos defectuosos yo puedo aceptar el lote. Y RE representa el valor de rechazo, es decir, a partir de cuántos artículos defectuosos voy a rechazar o aceptar el lote. Entonces encontramos también una serie de flechas que esas nos van a guiar hacia los valores de aceptación y rechazo dependiendo del código que estemos seleccionando. Por ejemplo, si seleccionamos o nos redirige a un código C, nos dice que el tamaño de muestra va a ser 5, ¿sí? Si el nivel de calidad aceptable NSA se acordó que fuera de 0.25, entonces yo me voy a ir con C hacia 0.25 del NSA y no voy a encontrar ningún valor, pero sí encuentro a una flecha que me dice que debo de continuar mi recorrido hasta encontrar los valores más próximos, valores numéricos más próximos. En este caso sería 0, que corresponde a AC, al nivel o a la cantidad de artículos defectuosos con los cuales yo voy a aceptar el lote, y a RE, que en este caso es 1, que me dice que a partir de un producto que aparezca defectuoso en la inspección yo voy a rechazar el lote. Es decir, con 0 productos o con 0 artículos defectuosos yo acepto, o sea, ninguno me tiene que salir defectuoso para poder aceptar el lote. Y con uno que aparezca defectuoso yo voy a rechazar el lote. Entonces más o menos así se maneja la tabla. También tenemos otro tipo de inspecciones, que es la inspección rigurosa, que hemos platicado ahorita, que ese tipo de inspecciones se utilizan cuando la calidad ha disminuido, ¿sí? Cuando están apareciendo, conforme nosotros inspeccionamos, lotes rechazados con frecuencia. Entonces, cuando eso suceda, nos vamos a utilizar una inspección rigurosa. Cambian los valores, tenemos la misma dinámica, tenemos los códigos, tenemos el tamaño de la muestra, tenemos también los valores del NSA o AQL que dijimos que se acordaban entre ambas partes, pero los valores para definir cuándo aceptamos y rechazamos un lote pues van a cambiar, ¿sí? Entonces esa es la inspección rigurosa. Y tenemos la tercer tipo de inspección, que es la reducida, que es cuando habitualmente los lotes que inspeccionamos pues están saliendo bien, pues están aceptando normalmente o
de forma más seguida aparecen lotes aceptados que rechazados. Entonces esta pues sería la ideal, ¿no? Estar realizando una inspección reducida significa que la calidad o la inspección en el proceso de inspección pues han salido más lotes aceptados. Entonces pues es una tabla muy similar, pues, lo único que va a cambiar aquí van a ser los valores, ¿no? y también el tamaño de la muestra. Entonces son esos tres tipos de inspecciones: la normal, que es con la que normalmente se inicia, la rigurosa y tenemos la reducida. Son esas tres tablas que vamos a manejar. Entonces ahora vamos a ver el proceso. Ya hablamos de las tablas, pero hay que conocer por dónde vamos a empezar y por dónde vamos a terminar. Entonces voy a mostrarte aquí 4 pasos. Es bien sencillo, vas a aprender a hacerlo muy fácil, no tiene ninguna complicación y te vas a dar cuenta a través de estos 4 sencillos pasos. Y el paso número 1 dice: seleccionar en la tabla el tamaño del lote y elegir el nivel de inspección para elegir el código. Sí, es la primera tablita que vimos. Número 2, seleccionar el tipo de inspección y con el código definir el tamaño de la muestra inspeccionada. Número 3, definir un valor puntual del NSA o AQL para seleccionar los valores de aceptación y rechazo. Número 4, elaborar tabla de plan de muestreo de aceptación. Estos pasos están resumidos en lo que te acabo de platicar ahorita. Pero si no te quedó claro, vamos a ver un ejemplo con mayor detalle para que no tengas ninguna duda ni ningún problema para realizar tu plan de muestreo de aceptación. El ejemplo dice así: la empresa Panasonic ha recibido 38 lotes de botones con 1205 piezas cada uno. Botones que a lo mejor se utilizan en sus dispositivos electrónicos. Se ha definido de común acuerdo entre el proveedor y la empresa una QL de 1.0. Acuérdate que la QL o el NSA es el valor que se fija entre el proveedor y el cliente, ¿sí? Que está relacionado a la cantidad de productos defectuosos permisibles para poder aceptar o rechazar un lote. Entonces ellos definieron que iba a ser de 1.0. Ayude a la empresa a elaborar el plan de muestreo por atributos para los 3 tipos de inspección, utilizando el método 1000 STD 105. En este caso, vamos a determinar el plan de muestreo para cada uno de los tipos de inspección, que dijimos que era la normal, la rigurosa y la reducida, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo paso a paso, vas a darte cuenta que es muy sencillo. El primer paso nos dice que hay que seleccionar en la tabla el tamaño del lote y elegir el nivel de inspección para elegir el código. Vamos a empezar con el primer tipo de inspección porque nos dice que tenemos que elaborarlo para cada uno de los 3 tipos de inspección. Entonces vamos a empezar con la normal, que es con la que habitualmente se inicia. En la inspección normal, el paso 1 nos dice que primero tenemos que determinar el código y el nivel de inspección, ¿sí? Para elegir ese código. Entonces, en el ejercicio nos dice que cada lote está compuesto de 1205 piezas. Entonces, ¿en qué rango caemos de la tabla? Pues en este, 1201 a 3200. Perfecto. Vamos a utilizar un nivel de inspección general, que es el que normalmente se utiliza, que dijimos que era el nivel 2. Entonces vamos a relacionar a esta fila con el nivel de inspección 2 para encontrar el código que necesitamos una vez nosotros vayamos al tipo de inspección normal, a la tabla que ahorita vamos a ver. Entonces nos vamos a dirigir en esa misma fila en dirección al nivel de inspección 2, que dijimos que era el más utilizado, y vamos a encontrar o vamos a elegir el código K. Perfecto, ya cumplimos con el paso 1. Paso 2. Seleccionar el tipo de inspección y con el código definir el tamaño de la muestra a inspeccionar. Vamos a utilizar la tabla que viene como encabezado inspección normal, porque estamos con la inspección normal primero, ¿sí? Entonces, dentro de la inspección normal vamos a situarnos en la primera columna seleccionando el código que previamente habíamos elegido, que en este caso fue K. Y en el paso 2 nos dice que aquí tenemos que identificar de qué tamaño va a ser la muestra a inspeccionar. En este caso es de 125. ¿Por qué 125? Porque le corresponde al código K que previamente habíamos obtenido. Entonces, no vamos a analizar las 1205 piezas, vamos a analizar únicamente o inspeccionar 125. Perfecto, ya hemos cumplido con el paso número 2. Paso número 3.
definir un valor porcentual del NSA o AQL para seleccionar los valores de aceptación y rechazo. En este caso, pues ya nos da el ejercicio, nos dice que el común acuerdo fue seleccionar un NSA o AQL de 1.0, que ese lo tenemos en el encabezado de la tabla. Aquí está, justamente, ¿no? 1.0. Entonces, vamos a relacionar el código con el NSA que hemos definido, que en este caso es 1.0. Entonces, a la intersección que nosotros encontremos, vamos a encontrar la cantidad de productos defectuosos con los que se va a aceptar el lote y la cantidad de productos defectuosos con las cuales se considera el lote rechazado. En este caso, vemos que es 3 y 4. ¿A qué se refiere 3? Quiere decir que con 3 artículos defectuosos de los 125 que yo inspeccione, si me salen 3, pues el lote se acepta. Ahora, que si salen más de 3, es decir, a partir de 4, el lote se rechaza. Eso es lo que me quiere decir con esas cantidades o con esas cifras que encontramos de 3 y 4. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ir elaborando una tablita que va a formar parte de nuestro plan de muestreo, en la cual vamos a incluir información como el tipo de inspección, que en este caso es la normal, que es la que acabamos de hacer, y vamos a definir que fue un nivel 2, el nivel utilizado. Encontramos el código K, se muestrearon o se van a muestrear 125 artículos de un lote de 1205 piezas y me va a registrar información, o vamos a registrar la información en esta tabla acerca de la cantidad de productos defectuosos con los cuales vamos a aceptar el lote y la cantidad de productos defectuosos a partir de los cuales vamos a rechazar el lote. Entonces, hasta aquí hemos completado la tabla que corresponde a la inspección normal, pero también tenemos que hacer la de la inspección rigurosa y también la de la inspección reducida, que son tablas con valores diferentes. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la normal, pero ahora con la rigurosa y la reducida. Perfecto. Entonces, con la rigurosa, vamos a entrar igual en el mismo intervalo para nuestro tamaño de lote, que es en este caso 1201 a 3200, que aquí se encuentra nuestro valor de 1205. Y nos vamos a ir al tipo de inspección 2 y vamos a encontrar que es el mismo código, ¿no? La inspección rigurosa. Vamos a utilizar ahora la tabla que viene como encabezado inspección rigurosa. No te equivoques y no elijas la que dice inspección normal o inspección reducida, no. Estamos con la inspección rigurosa. Entonces, vamos a ubicar nuestro código, que también fue K, y curiosamente también tenemos un tamaño muestral de 125. Entonces, el tercer paso es enlazar a nuestro código con el nivel de calidad aceptable, que fue de 1.0, y vemos que a diferencia del otro, ahora tenemos otros valores de cantidad de producto defectuoso para aceptar y rechazar el lote. En este caso me sale 2 y 3, es decir, que con 2 artículos defectuosos que salgan, yo puedo aceptar el lote, no hay ningún problema. Pero si salen más de 2, o sea, de 3 en adelante, yo debo de rechazar ese lote. Entonces, esa es la condición, o esa es la dinámica o el protocolo que debemos de seguir bajo una inspección rigurosa. Entonces, vamos a la tabla y pues ya podemos ir llenando la tabla de nuestro plan de muestreo. Ponemos el código, que igual fue K, la muestra fue de 125, con 2 artículos defectuosos aceptaremos el lote y con 3 artículos defectuosos o más rechazaremos el lote. ¿Qué nos falta? La inspección reducida. Vamos a hacer el mismo procedimiento, encontramos también que es el mismo código, vamos a utilizar ahora la tabla que dice inspección reducida. Vamos a encontrar que vamos a seleccionar un tamaño muestral de 50, ya no va a ser de 125, va a ser de 50, ¿sí? ¿Por qué crees que se reduzca el tamaño de la muestra? Porque acuérdate que mientras más grande sea la muestra, hay menor probabilidad de que nos equivoquemos. Pero como estamos en una inspección reducida en la cual normalmente los lotes salen aceptados, pues es como que, pues, ¿para qué voy a analizar más si normalmente salen bien? Por eso es que la explicación es de que el nivel de la muestra disminuye, ¿sí? En este caso ya no son 125, son 50. Únicamente vamos a inspeccionar de las 1205, 50. Y el siguiente paso sería relacionar esa K con el nivel
de calidad aceptable o AQL de 1.0 y vemos que los valores son 2 y 3. Por cada 2 productos que me salgan defectuosos voy a aceptar el lote y a partir de 3 lo voy a rechazar. Entonces, así de fácil y sencillo hemos completado la tabla del plan de muestreo. Hemos llegado al final de la clase. Si te quedó alguna duda acerca de muestreo de aceptación con la tabla Militar Standard 105D, no dudes en comunicármelo. Estoy en la mejor disposición de resolver todas tus dudas. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por tu atención.